Isabel Salgado nunca se había enfermado. Al menos, así había llegado a pensar de sí misma a los 45 años. Su salud de hierro era motivo de orgullo, casi tan significativo como la fortuna multimillonaria que había acumulado durante 20 años de trabajo tenaz en el sector inmobiliario. Por eso la súbita debilidad que la invadió en este caluroso día de agosto la pilló por sorpresa. El chófer Guillermo notó cómo había palidecido en el espejo retrovisor. «Señora Isabel, ¿quiere que paremos?» «No se ve bien», le propuso con cautela, pero solo recibió un gesto brusco de la mano como respuesta. Salgado no estaba acostumbrada a mostrar debilidad, especialmente ante sus subordinados. Guillermo llevaba trabajando para ella 7 años y conocía su carácter mejor que muchos. Había visto cómo se levantó desde cero, cómo construyó su imperio inmobiliario, arrebatando cada propiedad a sus competidores. En el mundo empresarial la llamaban la Dama de Hierro y llevaba ese apodo con orgullo. Pero hoy incluso la Dama de Hierro parecía vulnerable. «Señora Isabel, tiene una reunión importante con inversionistas en 1 hora», le recordó Guillermo, mirando el reloj. Conocía su horario de memoria. Reuniones, negociaciones, firma de contratos se sucedían una tras otra con la precisión de un reloj suizo. «Aplázala hasta mañana», dijo suavemente, recostándose en el respaldo del asiento. «Dile a don Víctor que me subió la tensión de repente». Guillermo la miró sorprendido por el espejo. En todos los años que llevaba trabajando, ni una sola vez había oído que Isabel cancelara reuniones de negocios por malestar. Incluso cuando hace 3 años murió su único hermano, regresó a la oficina al día siguiente del funeral. Sin embargo, a los pocos minutos el mareo se intensificó tanto que se vio obligada a pedir que parara. «Aquí, en la farmacia», le dijo brevemente, señalando un pequeño edificio con una cruz verde en la fachada. Era una farmacia de barrio completamente normal en un distrito residencial, un lugar donde Isabel nunca había estado antes. Al salir del Mercedes negro, sintió como el suelo se balanceaba ligeramente bajo sus pies. «Debe ser la tensión», pensó, dirigiéndose hacia la entrada. Dentro de la farmacia reinaba el bullicio habitual de un día cualquiera. Varios jubilados esperaban pacientemente en la cola, estudiando recetas e intercambiando conversaciones en voz baja. Una mujer mayor con bastón se quejaba a su vecina del precio de los medicamentos, una joven madre mecía un cochecito con un bebé llorando, un estudiante con chaqueta gastada hojeaba un manual de medicamentos. Isabel se puso al final de la cola, tratando de no prestar atención a las miradas curiosas. Su costoso traje de diseñador italiano y sus joyas claramente destacaban entre la gente sencilla. Los pendientes de oro macizo con diamantes valían más de lo que muchas de esas personas ganaban en un año. El reloj suizo en su muñeca marcaba la hora exacta, las 3 de la tarde. Delante estaba la joven madre con el bebé caprichoso en el cochecito, detrás de ella un hombre mayor con bastón que rebuscaba largo rato en una bolsa, buscando la receta. Isabel miraba impaciente el reloj. El tiempo es dinero, y estaba perdiendo ambos en esta farmacia rancia. En estos minutos sus competidores podrían estar cerrando negocios rentables, y los clientes podrían cambiar de opinión y acudir a otras agencias inmobiliarias. Tras el mostrador trabajaba una joven farmacéutica con aspecto amable. A su lado estaba un hombre mayor, aparentemente el encargado de la farmacia. Atendían monótonamente a los clientes, dispensando medicamentos, asesorando sobre el uso de los fármacos. Trabajo normal de gente normal, algo que Isabel nunca había sido. Finalmente llegó su turno. La joven farmacéutica tras el mostrador sonrió cortésmente. «¿Qué desea?». Pero antes de que Isabel pudiera abrir la boca, una mano la tocó suavemente. «Disculpe, por favor». Oyó una voz suave y suplicante. Isabel se dio la vuelta, lista para decir todo lo que pensaba sobre las personas que no saben hacer cola. En los círculos empresariales la temían precisamente por este rasgo de carácter, su incapacidad para ceder, su negativa a hacer concesiones incluso en detalles menores. Ante ella estaba una mujer pálida de unos 30 años que tenía de la mano a una niña de aproximadamente 5 años.
La mujer parecía extenuada, su cabello oscuro estaba recogido descuidadamente en una coleta y en su rostro se leía cansancio y desesperación. Perdone, pero mi hija tiene mucha fiebre, continuó la mujer, necesitamos comprar urgentemente un antipirético. Isabel ya se disponía a pronunciar una reprimenda severa. No estaba acostumbrada a ceder ante nadie ni nada, mucho menos ante desconocidos en una farmacia. Pero en ese momento su mirada se posó en la niña. La niña realmente parecía enferma, las mejillas ardían de fiebre, los ojos estaban opacos por la temperatura. La pequeña se agarraba a la mano de su madre y sollozaba quedamente. Pero no fue eso lo que impactó a Isabel. En la mejilla izquierda de la niña, justo debajo del pómulo, lucía una marca de nacimiento de forma completamente especial. Parecía una pequeña estrella de 5 puntas, cada una de las cuales tenía bordes irregulares, creando un patrón único. El corazón de Isabel se detuvo por un momento. Esa misma marca de nacimiento la tenía su difunto hermano Alejandro. Exactamente igual, hasta el más mínimo detalle. La recordaba desde la infancia, como ella y su hermano contemplaban esa marca en el espejo, como su madre les contaba que tales marcas se transmitían en su familia de generación en generación, como un regalo genético raro. El abuelo Constantino tenía esa misma estrellita, solo que en el cuello. El padre la tenía en el hombro. Alejandro en la mejilla, exactamente en el mismo lugar donde ahora lucía en esta niña desconocida. La madre siempre decía que era una señal de elección, un don especial del linaje de los Salgado. Nuestros antepasados eran astrólogos, les contaba a los niños. Y las estrellas nos marcaron con su signo. ¿De dónde tienen ustedes a esta niña? Se le escapó antes de poder pensarlo. La mujer retrocedió un paso, asustada, apretando a la niña contra sí. ¿A qué se refiere? Es mi hija. Pero Isabel ya no escuchaba sus palabras. En su cabeza resonaba la voz de su madre contando las leyendas familiares. Esta marca es la señal del linaje de los Salgado. Solo aparece en los herederos directos y se transmite de padre a hijo. Alejandro murió hace 3 años en un accidente automovilístico. Su coche fue sacado del río una semana después del accidente, pero el cuerpo lo encontraron más tarde, a las 2 semanas, desfigurado, especialmente el rostro, pero con su ropa. Decían que la corriente lo había arrastrado río abajo, lo había golpeado contra las rocas. Isabel organizó un funeral lujoso con ataúd cerrado, lloró por su único hermano, que para ella no solo era un familiar querido, sino también su socio en los negocios. Y ahora ante ella estaba una niña con la marca ancestral de los Salgado. Perdone, creo que... No me expresé bien, trató de arreglar la situación Isabel, esforzándose por controlarse. El corazón le latía desesperadamente, amenazando con salírsele del pecho. La mujer con la niña la miraba con recelo, lista en cualquier momento a tomar a la pequeña y huir. En sus ojos se leía miedo, ese miedo especial de una madre que siente una amenaza para su hijo. Isabel conocía esa mirada de las películas, pero nunca la había visto en la vida real. Ella misma no había tenido hijos, la carrera absorbía todo su tiempo y fuerzas. Rita, no tengas miedo, dijo suavemente la mujer a la niña, pero siguió sujetándola fuertemente de la mano. Rita. Ese nombre no le decía nada a Isabel, pero la marca de nacimiento. No podía ser tal coincidencia. En 45 años de vida nunca había conocido a una persona con una marca similar, excepto a familiares. Su madre siempre decía que esta particularidad se daba una vez entre 1.000.000 de nacimientos, y solo en su linaje se transmitía de generación en generación. Pasen a la caja, le dijo a la mujer, apartándose. Compre el medicamento para la niña. Mientras la mujer se explicaba con la farmacéutica, Isabel estudió atentamente a ambas. La niña Rita era frágil, con cabello oscuro y grandes ojos marrones, exactamente iguales a los que tenía Alejandro en la infancia. Las mismas pestañas largas, el mismo corte de ojos, la misma forma de nariz. Y la marca de nacimiento. Era absolutamente idéntica a la que adornaba el rostro de su hermano. La mujer pagaba con monedas sueltas, contando cada centavo.
Su chaqueta barata estaba desgastada hasta brillar y los zapatos claramente necesitaban reemplazo. En las manos no tenía ninguna joya, excepto una simple alianza. Parecía una persona para quien cada euro cuenta. No del tipo de mujeres con las que solía salir Alejandro. El hermano de Isabel siempre había preferido el lujo y el estatus. Sus novias conducían coches caros, llevaban ropa de marca, veraneaban en resorts. Esta mujer claramente no era de ese círculo. Pero si Rita realmente es hija de Alejandro, ¿cuándo y en qué circunstancias se conocieron? Muchas gracias, se dirigió a Isabel después de recibir el medicamento. Espere, la detuvo Isabel. Me llamo Isabel. ¿Y usted? Olga, respondió insegura la mujer. Olga Navarro. Y esta es Rita, mi hija. Olga, ¿podría hablar con usted? En la calle, después de que le dé el medicamento a la niña, Olga se puso aún más en guardia. ¿Para qué? Isabel entendía que su comportamiento parecía extraño, pero no podía parar. Entienda. Su hija tiene una marca de nacimiento muy inusual. Son extremadamente raras, y yo. Tenemos prisa, la interrumpió bruscamente Olga y se dirigió hacia la salida, llevándose a la niña. Pero Isabel no podía dejarlas ir así. Rápidamente compró sus pastillas para la tensión y salió corriendo a la calle. Olga con Rita ya caminaban por la acera hacia la parada de autobús. El andar de la mujer era rápido, casi corriendo, claramente quería alejarse cuanto antes de la extraña desconocida. Olga. Las gritó. La mujer se dio la vuelta, e Isabel leyó en sus ojos una mezcla de miedo e irritación. Escuche, no quiero hacerles daño, dijo Isabel acercándose. Es solo que esa marca de nacimiento. He visto una exactamente igual antes. En mi hermano. El rostro de Olga se puso aún más pálido. ¿En su hermano? Sí. Se llamaba Alejandro Salgado. Hace 3 años murió en un accidente de coche. Isabel observaba atentamente la reacción de su interlocutora. Olga se estremeció al oír ese nombre. Sus labios se movieron apenas perceptiblemente, como si quisiera decir algo pero se lo pensara mejor. El rostro palideció aún más, la mano que sujetaba a Rita temblaba ligeramente. No conozco a ningún Alejandro, dijo finalmente, pero su voz sonaba poco convincente. Olga, por favor. Si conocía a mi hermano, si Rita. Si ella es su hija, entonces necesito saber la verdad. Isabel sintió cómo se le cerraba la garganta. Era la única persona cercana que tenía. Mamá, ¿quién es el tío Alejandro? Preguntó de repente Rita, tirando de la manga de su madre. Olga se quedó inmóvil. La niña la miraba con grandes ojos inocentes, sin entender qué tormenta habían desatado sus palabras. La espontaneidad infantil en el momento más inoportuno. Rita, hablaremos de eso en casa, dijo quedamente la madre. Pero ya era demasiado tarde. Isabel había oído ese nombre, tío Alejandro. Exactamente así llamaban a su hermano en la infancia, exactamente así lo llamaban las personas cercanas. Los padres, los amigos de la infancia, el primer amor, todos lo llamaban Alejandro. Así que sí conocía a Alejandro, constató. Olga bajó la cabeza. Yo. Nosotros. Mamá llora cuando habla del tío Alejandro, añadió Rita, sin entender que estaba revelando un secreto familiar. En ese momento llegó un autobús a la parada. Olga tomó a su hija en brazos y corrió hacia las puertas. Olga, espere. Gritó Isabel, pero el autobús ya se había puesto en marcha. Solo alcanzó a recordar su número, línea 47. Mañana averiguaría sin falta a dónde va y encontraría a esa mujer. Porque ahora estaba segura, Rita es hija de su hermano Alejandro. Y si es así, entonces surge la pregunta principal, ¿cómo pudo un hombre que murió hace 3 años tener una hija de 5 años? Isabel regresó al coche, donde esperaba pacientemente Guillermo. Señora Isabel, ¿cómo se encuentra? Preguntó preocupado. Mejor, respondió distraída. Guillermo, ¿tienes hijos? El chofer se sorprendió por la pregunta inusual. Sí, un hijo y una hija.
¿Por qué? ¿Se parecen a ti? El hijo es mi copia exacta y la hija se parece a la madre. Dicen que los hijos siempre heredan los rasgos de los padres. Isabel asintió. Los hijos heredan los rasgos de los padres. Y Rita se parecía asombrosamente a Alejandro en la infancia. Durante toda la noche Isabel no durmió. Caminaba por su espacioso piso como en una jaula, tratando de encajar las piezas del rompecabezas en una imagen única. En el escritorio yacían viejas fotografías de Alejandro, las había sacado del archivo familiar inmediatamente después de regresar a casa. En una de las instantáneas su hermano sonreía a la cámara, girando la cabeza de modo que la marca de nacimiento se veía bien. Isabel la comparaba con la que recordaba en la mejilla de Rita. La forma, el tamaño, la ubicación, todo coincidía perfectamente. El piso de Isabel ocupaba toda la planta superior de un edificio de élite en el centro de la ciudad. Las ventanas panorámicas daban a la plaza principal, los muebles caros estaban dispuestos con gusto impecable, en las paredes colgaban cuadros de artistas conocidos. Pero hoy toda esta riqueza le parecía sin sentido. ¿De qué sirve el lujo si estás solo en este mundo? Se acercó a la ventana y miró la ciudad nocturna. Abajo parpadeaban las luces de las farolas, de vez en cuando pasaban coches, ardían ventanas en los edificios de enfrente. En algún lugar ahí, en una de esas casas, posiblemente dormía su sobrina. Una niña cuya existencia ni siquiera sospechaba. En la mesita de centro yacía un álbum de fotos con instantáneas familiares. Isabel lo abrió y comenzó a pasar las páginas. Aquí estaba su infancia con Alejandro, él era 3 años menor, pero siempre seguía a su hermana mayor. Aquí la graduación del instituto, aquí los primeros proyectos conjuntos en los negocios, aquí el último cumpleaños de Alejandro que celebraron juntos. ¿Sabría él entonces de la existencia de Rita? Por la mañana se puso en contacto con su asistente Víctor Aguirre y le encargó averiguar la ruta de la línea 47. Para el mediodía ya tenía información detallada, el autobús circulaba entre el centro de la ciudad y un barrio residencial alejado, donde se ubicaban viejos edificios de paneles y un pequeño sector privado. Señora Isabel, ¿para qué necesita esta información? Se interesó Víctor Aguirre. Llevaba trabajando para ella ya 10 años y estaba acostumbrado a sus rarezas, pero tal petición le pareció inusual incluso para ella. Asuntos personales, don Víctor. Prepáreme el coche, vamos al barrio de la Ribera. Víctor Aguirre era un hombre de unos 50 años, con sienes canosas y mirada decidida. Sabía de los asuntos de Isabel más que cualquier otro y sabía guardar secretos. Durante 10 años de trabajo conjunto se habían establecido relaciones de confianza entre ellos. Quizás sea mejor que vaya yo solo y averigüe todo personalmente, propuso. No, esto debo hacerlo yo personalmente. La Ribera era ese lugar que Isabel prefería rodear. Aquí vivía gente de ingresos modestos, trabajadores de las fábricas locales, jubilados, familias jóvenes que no podían permitirse vivienda en el centro. Las casas aquí eran viejas, las carreteras estaban en mal estado, y la infraestructura dejaba mucho que desear. El Mercedes negro de Isabel destacaba mucho entre los viejos coches y los vehículos extranjeros gastados. Los residentes locales siguieron el coche con miradas curiosas, no todos los días aparecían automóviles tan caros en su barrio. Comenzó las búsquedas desde la parada final. Mostraba a los residentes locales la fotografía de Alejandro, preguntaba si alguien había visto a una mujer llamada Olga y una niña con tal marca de nacimiento llamada Rita. La mayoría se encogía de hombros o negaba con la cabeza. En tales barrios a la gente no le gusta responder preguntas de desconocidos, especialmente de alguien tan claramente rico como Isabel. ¿Es usted de la policía?, preguntó una de las mujeres, examinando con sospecha el costoso traje. No, soy familiar. ¿Y qué pasó? Asuntos familiares, respondió evasivamente Isabel. Pero tuvo suerte en una pequeña tienda de comestibles. La vendedora mayor examinó atentamente la fotografía y negó pensativa con la cabeza. La cara me resulta familiar. Ah, claro. Es Andrés Navarro. Vive aquí cerca, en la calle del Jardín.
Trabaja de mecánico en la fábrica. ¿Andrés Navarro? Repitió Isabel. Pues sí. Tranquilo, modesto. Vive con su esposa e hija. Aunque parece que ha cambiado en los últimos años. Antes era más comunicativo y ahora cada vez habla menos. Y se ha puesto muy delgado. El corazón de Isabel empezó a latir más rápido. Andrés Navarro. Su hermano se llamaba Alejandro Salgado. Si está vivo y se esconde, pudo tomar cualquier nombre. Y el apellido Navarro explicaba por qué Olga se presentó como Olga Navarro, podían hacerse pasar por hermanos. ¿Y dónde exactamente viven en la calle del Jardín? Preguntó. Casa número 12, piso en la primera planta. ¿Pero está segura de que necesita precisamente a él? Es que viene gente de todo tipo, a cobrar deudas. ¿Qué deudas? Se alarmó Isabel. ¿Quién sabe? Hace poco vinieron unos tipos, mostraban fotografías, preguntaban por Andrés. Decían que les debía. Pero Andrés es un mecánico sencillo, ¿de dónde iba a sacar deudas grandes? Esto explicaba muchas cosas. Si Alejandro realmente se escondía bajo un nombre falso, podían buscarlo acreedores u otras personas a las que debía. Isabel pagó generosamente a la vendedora por la información y se dirigió a la calle del Jardín. La casa número 12 resultó ser un típico edificio de 2 plantas de la era soviética con pintura desconchada y escalones torcidos. Estuvo largo rato parada junto al portal, sin decidirse a entrar. ¿Y si se equivocaba? ¿Y si era solo una coincidencia asombrosa? Pero la marca de nacimiento. Tales coincidencias no existen. En el patio jugaban niños, en los bancos se sentaban mujeres mayores y discutían noticias de los vecinos. Vida normal de un patio normal, algo que Isabel no conocía. Su infancia transcurrió en un barrio de élite, donde los patios estaban acondicionados y ajardinados, y los niños jugaban bajo la supervisión de niñeras. Finalmente se decidió y subió a la puerta del piso en la primera planta. En la puerta colgaba una simple placa, Navarro. El corazón volvió a latir aceleradamente. Presionó el timbre y oyó cómo sonaron pasos dentro. La puerta se entreabrió del ancho de la cadena y en la rendija apareció el rostro de Olga. ¿Qué necesita? Preguntó con recelo. Olga, necesitamos hablar. Sé quién es Andrés Navarro. El rostro de la mujer palideció. No entiendo de qué habla. Abra la puerta. Por favor. No les haré daño, pero necesito respuestas. Olga vaciló unos segundos, luego quitó la cadena y abrió la puerta. Pase, pero en silencio. Rita está durmiendo. El piso era pequeño y modestamente amueblado, pero limpio y acogedor. En las paredes colgaban dibujos infantiles de Rita, en el sofá yacían juguetes. Olía a comida casera y a detergente infantil. Isabel echó un vistazo al modesto mobiliario, sofá gastado, televisor viejo, muebles sencillos. Todo esto contrastaba fuertemente con el lujo de su propia casa. ¿Dónde está él? Preguntó directamente Isabel. ¿Quién? Siguió tratando de fingir Olga. Mi hermano. Alejandro Salgado, que debía haber muerto hace 3 años, pero por alguna razón vive aquí bajo el nombre de Andrés Navarro y cría a una hija con la marca de nacimiento de nuestro linaje. Olga se dejó caer en una silla y se cubrió el rostro con las manos. Está en el trabajo, dijo quedamente. Viene a las 7 de la tarde. Cuéntemelo todo, pidió Isabel, sentándose frente a Olga. Desde el principio. Olga guardó silencio largo rato, mirando al suelo. Luego levantó la cabeza, e Isabel vio en sus ojos tal cansancio, como si esta mujer cargara sobre sí el peso del mundo entero. Nos conocimos hace 6 años, comenzó Olga. Yo trabajaba de camarera en un café. Él venía allí a menudo después de reuniones de negocios, siempre pedía café y se sentaba junto a la ventana. Al principio solo nos saludábamos, luego empezamos a conversar. Isabel escuchaba, tratando de imaginarse a su exitoso hermano empresario en el papel de cliente habitual de un café ordinario. Alejandro siempre había preferido restaurantes caros y clubes exclusivos. Parecía muy solitario, continuó Olga.
Decía que estaba cansado de su círculo social, de la lucha constante por dinero y estatus. Me daba pena, rico, exitoso, pero infeliz. ¿Y de qué hablaban? De cosas simples. De libros, películas, recuerdos de la infancia. Me contaba de su hermana, que se había convertido en su única familia después de la muerte de los padres. Decía que la quería mucho, pero tenía miedo de decepcionarla. Isabel sintió un pellizco en el corazón. Entonces Alejandro pensaba en ella incluso cuando se reunía con Olga. Nunca decía a qué se dedicaba. Solo que trabajaba con bienes raíces. Pensé que era agente inmobiliario o arquitecto. Supe la verdad solo cuando empezamos a salir. ¿Qué verdad? Que era millonario. Que tenía su propia empresa, coche caro, piso en el centro. Olga sonrió amargamente. ¿Se imagina que eso fue para una chica del dormitorio estudiantil? Pensé que se burlaba de mí. Isabel asintió. Recordaba cómo Alejandro siempre había querido a personas simples, naturales. Entre sus conocidos había muchos a quienes había conocido en lugares completamente ordinarios. Pero resultó que hablaba en serio. Empezamos a salir. Me mudé con él, me quedé embarazada de Rita. ¿Y por qué no me presentó contigo? Soy su única familiar. Olga volvió a bajar la cabeza. Decía que estaba muy ocupada, que no valía la pena molestarla. Y además, tenía miedo de que no aprobara su elección. Somos demasiado diferentes, de mundos demasiado distintos. Isabel reflexionó. Posiblemente Alejandro tenía razón. Entonces realmente podrían no haber entendido su elección. La rodeaban personas exitosas, ambiciosas, y Olga era una simple camarera. Y después. Después todo empezó a suceder muy rápido, continuó Olga. ¿Qué pasó? Empezaron a venir personas extrañas a verlo. Al principio bromeaba, decía que eran socios de negocios. Pero yo veía cómo se ponía nervioso, cómo dormía mal. Luego empezaron las amenazas. Isabel frunció el ceño. ¿De qué amenazas hablaba Olga? Por lo que recordaba, Alejandro no tenía problemas serios con los negocios. Su empresa prosperaba, los clientes estaban contentos, los competidores los respetaban. ¿Qué amenazas? Pidió un gran préstamo hipotecando toda su propiedad. Decía que era un negocio rentable, que en medio año seríamos aún más ricos. Pero el trato se fue al traste, y los acreedores resultaron ser con métodos no del todo legales. Ahora el cuadro empezaba a aclararse. Isabel sabía que en los negocios de su hermano siempre había estado presente un elemento de riesgo, pero no sospechaba que pudiera haberse conectado con estructuras criminales. ¿Cuánto debía? 50 millones de euros. Más los intereses que se acumulaban cada día. Isabel se horrorizó. Tales sumas no se perdonan, y no se retiran hasta recuperar la deuda. ¿Y entonces decidió simular su muerte? Primero trató de encontrar una salida. Vendió el piso, el coche, todo lo que pudo. Pero eso solo alcanzó para un cuarto de la deuda. Y los acreedores empezaron a amenazar no solo a él, sino también a mí y a Rita. Entonces dijo que sabía cómo salvarnos a todos. Olga se levantó y se acercó a la ventana, mirando el patio gris con el parque infantil. Isabel veía cómo se tensaron sus hombros, cómo se cerraron los puños. La noche del accidente nos abrazó a Rita y a mí y dijo, mañana se convertirán en viuda y huérfana, pero al menos estarán vivas. Entonces no entendí qué quería decir. ¿Y cómo lo organizó? Tenía un conocido en la morgue. Por mucho dinero este ayudó a organizar el cadáver de un vagabundo muerto, vestirlo con su ropa, tirarlo al río y hundir el coche por separado. ¿Y Alejandro? Ahora Andrés. Cambió los documentos y empezó a vivir bajo nombre falso. En la habitación se hizo muy silencioso. Isabel digería lo que había oído. Su hermano, a quien consideraba muerto, durante 3 años había vivido a pocos kilómetros de ella, trabajaba como simple mecánico y criaba a una hija cuya existencia ella ni siquiera sospechaba. ¿Y por qué mecánico? Preguntó. Dijo que necesitaba una profesión que no llamara la atención.
Los mecánicos son necesarios en todas partes, pero nadie les presta atención especial. Además, el trabajo físico le ayudó a cambiar físicamente, perdió peso, aparecieron callos en las manos, cambió la postura. ¿Y nadie lo reconoció? ¿Quién podía reconocerlo? En el círculo donde antes se movía, nadie sabe cómo se ven los trabajadores simples. Y entre los trabajadores nadie había visto al antiguo Alejandro Salgado. La lógica era férrea. Pero aún así parecía increíble que su hermano hubiera podido cambiar tan radicalmente su vida. «Mamá, ¿la señora todavía está aquí?». Se oyó una vocecita infantil desde la habitación contigua. Rita se había despertado. Rita entró en la habitación frotándose los ojitos somnolientos. Llevaba un simple pijama casero con dibujos de gatitos, el cabello se le había despeinado mientras dormía. Con la luz del día la marca de nacimiento en su mejilla se veía aún más claramente. «Mamá, ¿quién es esta señora?», preguntó la niña, examinando con curiosidad a Isabel. «Es una vieja conocida de mamá», respondió insegura Olga. «Rita, ve a lavarte, pronto prepararé el almuerzo». Pero la niña no tenía prisa por irse. Se acercó más a Isabel y la miró atentamente. En su mirada estaba esa perspicacia infantil especial que a veces pone en apuros a los adultos. «¿Y usted conocía realmente a papá?», preguntó inesperadamente. Isabel sintió un nudo en la garganta. «Lo conocía, pequeña. Lo conocía muy bien. Y papá se pone triste cuando piensa que no lo vemos». Olga palideció. «Rita, no hace falta. ¿Y por qué papá llora?», continuó la niña. «¿Y por qué ahora no es el tío Alejandro, sino papá Andrés?». De labios de una niña esto sonaba con simplicidad aterradora. Rita no entendía toda la complejidad de la situación, pero la observación infantil notaba lo que los adultos trataban de ocultar. «Y además papá a veces se olvida de cómo se llama», añadió la niña. «Ayer el tío Pedro de la fábrica le gritó, Andrés. Y papá no respondió. Y luego se acordó y dijo que estaba pensando». Isabel comprendió lo difícil que había sido para Alejandro esa transformación. Cambiar la apariencia es la mitad del trabajo. Es mucho más difícil cambiar los hábitos, la manera de hablar, el andar, toda la forma de pensar. «Rita, ve a tu cuarto», dijo severamente Olga. La niña obedeció y fue hacia su habitación, pero en el umbral se dirigió a Isabel. «¿Y usted tiene la misma manchita que yo y papá?». Isabel se quedó inmóvil. «¿Qué manchita?». «Bueno, la estrellita en la mejilla. Papá tiene una igual, solo que la esconde con crema. Dice que en el trabajo no deben verla». Así que Alejandro disimulaba su marca de nacimiento. Inteligente, era el rasgo más reconocible de su apariencia. Pero ¿cómo le había explicado a su hija la aparición de tal marca en ella? «Papá dice que es una señal especial de nuestra familia», añadió Rita. «Que tales estrellitas solo las tienen las personas más buenas». «¿Y sabes de dónde tienes esa manchita?», preguntó con cuidado Isabel. «Papá dice que me marcaron las estrellas cuando nací. Que soy especial, y por eso tengo una estrellita mágica». Isabel sonrió. Alejandro siempre había sabido inventar cuentos bonitos. En la infancia le contaba historias sobre princesas mágicas y caballeros valientes. Después de que la niña se fue a su cuarto, Olga se dejó caer en el sofá y suspiró pesadamente. «Ella lo entiende todo», dijo quedamente. «Los niños sienten cuando los adultos les mienten. Rita sabe que con papá pasa algo extraño. A menudo pregunta por qué nos mudamos del piso bonito a este, por qué papá ahora trabaja en la fábrica, por qué no tiene abuela ni abuelo. ¿Y qué le responden? Que papá perdió el trabajo, que tuvimos que economizar. Pero ella no es tonta, ve que papá está tenso, que tenemos miedo de cada llamada a la puerta, de cada desconocido en la calle». Isabel miró el reloj. Eran ya las 4 de la tarde. Pronto debía llegar Alejandro, o Andrés, como se llamaba ahora. Olga, y los acreedores. ¿Siguen buscando a Alejandro? El rostro de la mujer se puso aún más pálido. Hace poco uno de los vecinos dijo que había visto cerca de la casa a personas extrañas. Preguntaban por nosotros, mostraban fotografías.
Andrés se asustó mucho. Entonces van tras la pista. Me temo que sí. Las últimas semanas casi no duerme, siempre mira hacia atrás en la calle. Dice que necesitamos mudarnos otra vez, cambiar nombres, pero no tenemos dinero para nuevos documentos. Isabel reflexionó. Si los acreedores realmente habían dado con la pista de su hermano, entonces la familia estaba en peligro mortal. 50 millones de euros más intereses por 3 años, ya era una suma astronómica. Por tal dinero la gente mata sin remordimientos. ¿Cuánto debe exactamente ahora? Según los últimos cálculos, unos 80 millones. Calculan intereses incluso a un muerto. Isabel calculó rápidamente en la mente. 80 millones era serio, pero no crítico para su fortuna. Podría cubrir la deuda de su hermano, pero eso significaría reconocer que estaba vivo, y entonces toda su muerte se convertiría en una mistificación descubierta. Escuche, ¿y si apareciera alguien que pudiera ayudar con el dinero? Olga levantó bruscamente la cabeza. ¿Propone ayudar? ¿Pero por qué? Si ni siquiera lo vio durante 3 años, no sabía de nosotras con Rita. Porque es mi hermano. La única familia que tengo. Y porque Rita es mi sobrina. En ese momento la puerta del piso crujió quedamente. Se oyeron pasos cautelosos en el recibidor. Alguien trataba de caminar sin ruido, pero las tablas del suelo viejas crujían de todos modos. Olga, estoy en casa, se oyó una voz masculina cansada. Isabel se quedó inmóvil. Esa voz había cambiado, se había vuelto más ronca, pero la reconocería entre 1000 otras. Andrés, tenemos visita, llamó Olga con voz temblorosa. En el umbral de la sala apareció un hombre en mono de trabajo, con rostro cansado y manos ennegrecidas por el trabajo. Estaba más delgado que hace 3 años, el cabello se había vuelto más corto y oscuro, en el rostro habían aparecido arrugas. Pero los ojos seguían siendo los mismos. Al ver a Isabel, se quedó inmóvil en el umbral. Su rostro se puso blanco como las calorías. Isabel. Susurró. Se miraron a través de la habitación, separados por 3 años de mentiras, dolor de pérdida y shock del reencuentro. Isabel veía ante sí a su hermano, vivo, real, pero convertido en una persona completamente diferente. Papá. Gritó alegremente Rita, saliendo corriendo de su cuarto y lanzándose hacia su padre. Alejandro levantó a su hija en brazos, sin apartar la mirada de su hermana. En sus ojos se leían culpa, miedo y al mismo tiempo alivio. El secreto que había llevado 3 años finalmente había sido descubierto. Isabel, puedo explicarlo todo, dijo, sentando a Rita en el sofá al lado de Olga. Creo que tu esposa ya me ha contado mucho, respondió Isabel. Su voz sonaba uniforme, pero por dentro rugía una tormenta de emociones. Alejandro se quitó la chaqueta de trabajo y fue al baño a lavarse. Isabel vio cómo había cambiado su figura, los hombros se habían ensanchado por el trabajo físico, las manos se habían endurecido, había aparecido la curvatura característica de un trabajador. Cuando regresó, se veía un poco más sereno, pero el cansancio y la alarma no abandonaban su rostro. ¿Sabes de las deudas? Preguntó sentándose frente a su hermana. Lo sé. Y de cómo simulaste tu muerte, también lo sé. Alejandro asintió. Entonces entiendes que no tuve elección. Si no hubiera desaparecido, en un mes habrían matado no solo a mí, sino también a Olga y Rita. ¿Y no pensaste en pedirme ayuda? Somos familia, y además socios, Alejandro. Siempre resolvimos los problemas juntos. Isabel, allí estaba involucrada gente tal. Si hubieras tratado de ayudarme, habrían llegado hasta ti también. No podía permitirlo. Isabel se levantó y se acercó a la ventana. En el patio los niños jugaban al fútbol con una pelota vieja y descolorida, las mujeres mayores se sentaban en los bancos y discutían noticias de los vecinos. Vida normal de gente normal, algo que su hermano nunca había vivido. Alejandro, ¿pero entiendes que yo te enterré? ¿Que durante 3 años me consideré sola? ¿Que lloraba en tu tumba cada año el día de tu cumpleaños? Él bajó la cabeza. Lo entiendo. Y eso es lo más terrible que he hecho en mi vida.
Cada día quería llamarte, contarte la verdad, pero tenías miedo de que no te perdonara. Tenía miedo de que tratarías de ayudarme y sufrirías por eso. Rita escuchaba atentamente la conversación de los adultos, sin entender la mayor parte de lo que hablaban, pero sintiendo la tensión en el aire. ¿Y quién es la tía Isabel?, preguntó a su padre. Alejandro miró a su hija, luego a su esposa, luego a su hermana. Es mi hermana, Rita. Tu tía. La niña se animó. ¿Tengo una tía? ¿Y por qué no la había visto antes? Porque papá era tonto y no sabía cómo presentarlas, respondió quedamente Alejandro. Isabel se volvió de la ventana. Olga dice que los buscaron recientemente unas personas. El rostro de Alejandro se tensó. Sí. Mostraron a los vecinos fotografías viejas, preguntaron si alguien había visto a una persona parecida a mí. Por suerte, he cambiado mucho durante estos años. Pero se acercan más. Me temo que sí. Aparentemente alguien habló de más. O encontraron la pista a través de Olga, estuvimos oficialmente casados. Isabel reflexionó. La situación se volvía crítica. Si los acreedores realmente habían dado con la pista, entonces la familia tenía muy poco tiempo. ¿Cuánto dinero tienen para nuevos documentos y mudanza? Alejandro y Olga se miraron. Prácticamente nada, reconoció él. El sueldo de mecánico solo permite llegar a fin de mes. ¿Y si yo les diera dinero para huir? Isabel, no entiendes. Esta gente me encontrará donde sea. Tienen conexiones por todo el país, quizás incluso en el extranjero. ¿Y si yo arreglara cuentas con ellos? En la habitación se hizo silencio. Olga miró asustada a su marido. Isabel, son 80 millones. Lo sé. Es mucho, pero no insuperable. Pero entonces sabrán que estoy vivo. Y entonces tendrás que desaparecer de todos modos. Pero ya definitivamente y empezar todo desde cero. Alejandro suspiró pesadamente. ¿Me propones morir otra vez? Te propongo a ti y a tu familia vivir. Vivir de verdad, y no esconderse con miedo cada día. ¿Y qué será de ti?, preguntó él. Si desaparecemos para siempre, te quedarás sola otra vez. Isabel sonrió con sonrisa triste. Pero sabré que en algún lugar del mundo vive mi familia. Y eso ya es mucho. La noche transcurrió en largas conversaciones. Rita ya dormía desde hacía rato en su camita, y los adultos seguían sentados en la cocina discutiendo variantes de salvación. Isabel se enteraba de los detalles de la historia de la deuda, Alejandro contaba sobre la gente a la que debía, Olga lloraba y temía por el futuro de su hija. La cocina en su pequeño piso era diminuta, mesa para 4, estufa vieja, armarios gastados. Isabel bebía té en tazas simples con florecitas y pensaba en cómo había cambiado radicalmente la vida de su hermano. ¿Sabes, Isabel?, dijo Alejandro, removiendo azúcar en el té. Los primeros meses cada día pensaba en quitarme la vida. Simplemente no podía acostumbrarme a esta vida. Trabajo en la fábrica hasta el agotamiento, sueldo pequeño, nombre ajeno. ¿Y qué te detuvo, Rita? Entendí que debía vivir por ella. Que tengo un objetivo, criar a mi hija, darle educación, hacerla feliz. Olga tomó la mano de su marido. Es buen padre. Juega con Rita, le lee cuentos, le enseña a dibujar. Nunca se desquita con nosotras, aunque sé lo difícil que lo pasa. Para la mañana el plan había madurado. Isabel debía ponerse en contacto con los acreedores y proponerles el pago completo de la deuda. Pero a cambio exigía garantías de que su hermano y su familia permanecerían seguros para siempre. Isabel, no te imaginas con quién tienes que tratar, advertía Alejandro. Esta gente no son simples bandidos. Tienen una organización seria, conexiones en los organismos policiales. Pueden aceptar tomar el dinero, y luego de todos modos acabar con nosotros por el engaño. Entonces hay que hacer que no les convenga tocarnos. ¿Cómo? Isabel se levantó y caminó por la pequeña cocina. Tengo conexiones en la administración municipal, en la fiscalía, en Hacienda. Si esta gente no acepta mis condiciones, se les puede presionar por canales oficiales.
pero para eso necesito saber quiénes son. Alejandro nombró de mala gana los nombres y apodos de las personas a las que debía. El principal de ellos era Genaro Ramos, conocido en ciertos círculos como Genaro el usurero. El segundo, Sergio Cordero, propietario de varios montes de Piedad. El tercero, Vicente Castillo, tenía casinos clandestinos. Isabel anotaba todo en una libreta, calculando mentalmente a través de quién se podía recoger material comprometedor sobre cada uno de ellos. Bien, dijo finalmente. Hoy empiezo a trabajar. Pero ustedes por ahora no salgan de casa. Especialmente tú, Alejandro, no aparezcas en la fábrica hasta que yo resuelva este problema. ¿Y cómo explicaré la falta al trabajo? Di que te enfermaste. O mejor, pide a Olga que llame y diga que tienes asuntos familiares. Después del desayuno Isabel se fue a casa, pero prometió regresar por la noche con noticias. Todo el día lo pasó en conversaciones telefónicas, reuniones y búsqueda de información necesaria. Víctor Aguirre se sorprendía de los extraños encargos de su jefa, pero los cumplía sin hacer preguntas innecesarias. Para la noche Isabel tenía un expediente detallado sobre todos los acreedores de Alejandro. Resultó que el principal de ellos, cierto Genaro Ramos, tenía varios negocios oficiales a través de los cuales lavaba dinero de operaciones ilegales. Tenía restaurantes, concesionarios de coches, empresa constructora. Y lo más importante, problemas serios con los impuestos. El segundo jugador importante, Sergio Cordero, resultó ser propietario de una cadena de montes de Piedad que funcionaban no del todo legalmente. El tercero, Vicente Castillo, tenía varios locales de juego disfrazados de cibercafés. Cada uno tenía puntos vulnerables, e Isabel sabía cómo presionar en ellos. También averiguó muchas cosas interesantes sobre los métodos de trabajo de esta gente. Ramos prefería la presión psicológica, amenazas a la familia, daños a la propiedad, material comprometedor en el trabajo. Cordero era más directo, su gente podía simplemente golpear al deudor o quemar el coche. Castillo actuaba a través de funcionarios corruptos, podía organizar una inspección fiscal o problemas con las licencias. Los tres estaban conectados entre sí y a menudo actuaban conjuntamente. Esto explicaba por qué Alejandro no pudo llegar a un acuerdo con ninguno de ellos por separado. Por la noche regresó a casa de Alejandro con buenas noticias. Mañana me reúno con Ramos, anunció. Le propondré un trato del que no podrá negarse. Isabel, es peligroso. No vaya sola. La reunión será en un restaurante, en un lugar con gente. Y no voy sola, me acompañarán el abogado y el asistente. Olga se retorcía nerviosamente el borde del mantel. ¿Y si se niega? ¿Y si exige reunirse con Alejandro? Entonces pasamos al plan B. ¿Qué plan B? Se alarmó Alejandro. Nuevos documentos y vida en el extranjero. Ya he hecho averiguaciones, en algunos países se puede comprar la ciudadanía por inversiones. Será caro, pero seguro. Rita, que toda la tarde había estado jugando silenciosamente en el rincón con muñecas, de repente se acercó a Isabel. Tía Isabel, ¿vamos a vivir todos juntos? Preguntó. Isabel tomó a la niña en brazos. ¿Quieres que vivamos juntos? Mucho. Y también quiero que papá no tenga miedo y no llore. Al oír estas palabras, Alejandro se volvió hacia la ventana. Isabel veía cómo se tensaron sus hombros. Papá ya no tendrá miedo, le prometió a su sobrina. Yo me encargaré de eso. ¿Y usted es realmente mi tía? Preguntó Rita. De verdad. ¿Y usted también tiene una estrellita? Isabel sonrió. No, yo no la tengo. Tales estrellitas solo las tienen las personas especiales. Y papá decía que el abuelo también tenía estrellita. ¿Dónde está el abuelo? Isabel sintió pena. El abuelo. El abuelo se fue al cielo cuando eras muy pequeña. ¿Y me quería? Mucho te habría querido. Y si estuviera vivo, estaría muy orgulloso de ti. Alejandro se acercó y tomó a su hija de los brazos de su hermana. Rita, es hora de dormir. Mañana la tía Isabel vendrá otra vez a visitarnos. ¿Lo promete? Preguntó la niña a Isabel. Lo prometo.
La reunión con Ramos fue programada para el día siguiente en un restaurante caro en el centro de la ciudad. Isabel eligió para ella su mejor traje de negocios y las joyas más caras. Había que causar la impresión de una persona que realmente tenía 80 millones de euros. Ramos resultó ser un hombre de unos 50 años, con mirada pesada y reloj caro en la mano. Vino acompañado, lo escoltaban dos guardaespaldas silenciosos que se ubicaron en mesas vecinas. Señora Isabel, la escucho, dijo apenas ella logró sentarse. Señor Genaro, vengo por el asunto de la deuda de Alejandro Salgado. Los ojos de Ramos se entornaron. Que yo sepa, Salgado murió hace 3 años. Que yo sepa, su deuda quedó. ¿Y qué propone? Isabel sacó de su bolso una chequera y la puso sobre la mesa. Pago completo. 80 millones de euros. Hoy. Ramos se recostó en el respaldo de la silla. Interesante. ¿Y a cambio? A cambio olvidan la existencia de la familia Salgado. Para siempre. ¿Y si resulta que Salgado no es tan muerto? Isabel lo miró atentamente. ¿Y si resulta que sus restaurantes violan las normas sanitarias, los concesionarios venden coches con números alterados y la empresa constructora evade impuestos? El rostro de Ramos se puso duro. ¿Me amenaza? Le propongo cooperación mutuamente beneficiosa. Usted recibe su dinero y cierra el caso de la deuda. Yo recibo garantías de seguridad para mi familia. ¿Y si quiero más? Entonces mañana llegará a Hacienda una denuncia anónima sobre sus violaciones financieras. Pasado mañana la Fiscalía recibirá información sobre sus métodos de cobro de deudas. Y en una semana varios clientes importantes se enterarán de que sus coches fueron comprados a una persona con pasado criminal. Ramos guardó silencio largo rato, reflexionando sobre la propuesta. Isabel veía cómo en su cabeza se desarrollaba un cálculo complejo. Por un lado, dinero garantizado y cierre de un trato problemático. Por otro, pérdida de prestigio y reconocimiento de que se le puede chantajear. Tengo socios en este asunto, dijo finalmente. Lo sé. Cordero y Castillo. También voy a reunirme con ellos. ¿Y si no están de acuerdo? Entonces cada uno de ellos también tendrá problemas. Problemas serios. Finalmente Ramos asintió. Bien. 80 millones, y quedamos en paz. Pero si Salgado aparece, no aparecerá. Lo garantizo. El trato se cerró directamente en el restaurante. Isabel extendió el cheque, Ramos dio recibo por la recepción del dinero en cuenta del pago de la deuda de Alejandro Salgado. Para la noche todas las formalidades estaban resueltas. Pero apenas regresó a casa de Alejandro, entendió que sus problemas recién comenzaban. Isabel, ellos saben. La recibió Alejandro en el umbral. Su rostro estaba pálido de miedo. ¿Qué saben? Que estoy vivo. Hoy al mediodía llamó Cordero. Dijo que si no me presento ante él personalmente antes de mañana por la noche, algo malo pasará con mi familia. Isabel sintió cómo se le iba el suelo de los pies. Entonces alguien del entorno de Ramos había advertido a los demás acreedores. ¿Dónde están ahora Olga y Rita? En casa de la vecina. No quería que oyeran esa conversación. Bien. Empaquen las cosas. Hoy mismo nos vamos de la ciudad. ¿A dónde? A mi casa de campo en las afueras. Allí estaremos seguros mientras no resuelva el problema con los demás acreedores. Pero Alejandro negó con la cabeza. Isabel, no entiendes. Cordero no es Ramos. No va a negociar. Si no voy, nos encontrará donde sea. Entonces, ¿qué propones? Iré a verlo. Trataré de llegar a un acuerdo. Y te firmarás tu sentencia de muerte. Alejandro se dejó caer en el sofá y se cubrió el rostro con las manos. No sé qué hacer. Todo salió mal, no como se planificaba. En ese momento regresaron al piso Olga con Rita. La niña corrió alegremente hacia su padre, sin notar su estado deprimido. Papá, la vecina tía Sina dijo que vinieron unos señores a preguntarnos por nosotros, parloteó. Y también dijo que uno de ellos era muy feo, con tatuajes azules en las manos. Olga palideció. ¿Cuándo fue eso? Mientras estábamos en la tienda, respondió la niña.
Isabel tomó rápidamente una decisión. Nos vamos ya mismo. Tomen solo lo más necesario. ¿Y si vigilan la casa? Preguntó Olga. Ya veremos, dijo Isabel. El plan de huida era simple, pero arriesgado. Víctor Aguirre debía acercarse al patio trasero de la casa en un coche discreto. La familia saldría por el sótano, que se comunicaba con el edificio vecino, y de ahí por la salida trasera al lugar de encuentro. Mientras Alejandro y Olga empacaban las cosas, Isabel le explicaba a Rita que iban de viaje. Será divertido, le decía a la niña. La tía Isabel tiene una casa grande en el bosque, hay mucho espacio para jugar. ¿Podemos quedarnos ahí para siempre? Preguntó Rita. Quizás, pequeña. Quizás. Los preparativos tomaron media hora. Tomaron pocas cosas, solo ropa y documentos. Olga empaquetó los juguetes infantiles de Rita, Alejandro tomó viejas fotografías familiares. Isabel, ¿qué pasará con el piso? Preguntó él. Por ahora nada. Después decidiremos. La salida por el sótano transcurrió sin aventuras. La casa vieja había sido construida aún en época soviética, y en el sótano realmente había un paso al edificio vecino, lo habían hecho para necesidades técnicas, pero ahora resultó ser la salvación. Víctor Aguirre los esperaba en un sedán azul alquilado. Cargando rápidamente las cosas en el maletero, salieron del barrio. La casa de campo de Isabel se encontraba a 40 kilómetros de la ciudad, en un pueblo donde vivía solo gente adinerada. La casa estaba rodeada de una cerca alta, tenía un moderno sistema de seguridad y vigilancia a las 24 horas. Aquí estaremos seguros, dijo Isabel, mostrando las habitaciones a la familia. Al menos mientras no resuelva definitivamente el problema. La casa de campo era espaciosa y cómoda. Rita tenía una habitación separada con grandes ventanas que daban al jardín. La niña estaba encantada con la casa grande e inmediatamente empezó a explorar todas las habitaciones. Tía Isabel, ¿aquí se puede jugar a las escondidas? Preguntó. Por supuesto que se puede. ¿Y en el jardín hay columpios? Sí. Y muchas cosas más interesantes. Rita estaba encantada con la casa grande. Correteaba por las habitaciones, miraba los cuadros, se maravillaba de la vista al bosque desde las ventanas. Para ella esto era una aventura, no una huida del peligro. Pero los adultos entendían toda la seriedad de la situación. Por la noche, cuando Rita se durmió en una de las habitaciones, se reunieron en el salón para una conversación seria. Mañana me reúno con Cordero, anunció Isabel. Isabel, no. Es demasiado peligroso. No tenemos elección. Si no voy, empezará búsquedas activas. ¿Y si nos encuentra aquí? Alejandro se levantó y se acercó a la chimenea. Tal vez sea mejor que vaya yo a verlo de todos modos. ¿Decirle que estoy dispuesto a negociar? ¿Y qué le dirás? ¿Qué tienes dinero? Si él sabe que durante 3 años trabajas de mecánico, le diré que me dirigí a ti pidiendo ayuda. Entonces exigirá reunirse conmigo. Y nos encontraremos en la misma situación, solo que ambos estaremos en peligro. Olga lloraba silenciosamente en el sillón. No quiero que la señora Isabel sufra por nuestra culpa. Nadie va a sufrir, dijo firmemente Isabel. Pero para eso hay que actuar con decisión. Sacó de su bolso varios documentos. Ya he averiguado sobre Cordero. Tiene un punto débil, quiere mucho a su hija estudiante. Estudia en Europa, y si algo le pasara. Isabel, no puedes amenazar a una chica inocente, se indignó Alejandro. Y no voy a amenazarla. Pero él no lo sabe. A veces el farol funciona mejor que la amenaza real. ¿Y si no funciona? Entonces tengo un plan B. Y un plan C. Y un plan D. Alejandro miró sorprendido a su hermana. Durante los 3 años de separación se había vuelto aún más decidida e ingeniosa. Una mujer de negocios acostumbrada a decisiones serias y grandes apuestas. ¿Y cuáles son esos planes? Preguntó Olga. Plan B, nuevos documentos y salida urgente al extranjero. Tengo conexiones en consulados de varios países.
Plan C, desaparición temporal en una de mis casas de campo, mientras presiono a todos los acreedores a través de organismos policiales. Plan D, solución radical del problema a través de servicios privados de seguridad. ¿Qué significa solución radical? Preguntó con recelo Alejandro. Mejor no saber. Espero que no lleguemos a eso. De acuerdo, dijo él finalmente. Pero si algo sale mal, regresas inmediatamente aquí y desaparecemos para siempre. Documentos con nuevos nombres, pasaportes, billetes a otro país, todo debe estar listo de antemano. Ya está listo, respondió tranquilamente Isabel. Mañana por la mañana un mensajero traerá nuevos pasaportes para ustedes tres. Los nombres ya están elegidos, las fotografías hechas según sus documentos viejos. Si las negociaciones con Cordero fallan, por la noche estarán en un avión a Austria. Olga levantó la cabeza. ¿Y Rita? No entenderá por qué hay que cambiar nombres otra vez y mudarse. Rita es pequeña, se acostumbrará. Lo principal es que esté segura. ¿Y qué pasará contigo? Preguntó Alejandro. Si desaparecemos para siempre, te quedarás arreglando cuentas con esta gente sola. Isabel sonrió con sonrisa triste. Estoy acostumbrada a estar sola, Alejandro. Y ahora al menos sabré que en algún lugar del mundo vive segura mi familia. Pero eso es injusto, objetó Olga. Usted gasta su dinero, arriesga su vida, y nosotros simplemente desaparecemos. Olga, la familia no es contabilidad. Aquí no se lleva cuenta de quién le debe cuánto a quién. Familia es cuando estás dispuesto a darlo todo por quienes amas. La reunión con Cordero tuvo lugar al día siguiente en su oficina, un pequeño edificio en las afueras que oficialmente figuraba como almacén de materiales de construcción. Isabel llegó sola, aunque Víctor Aguirre insistió en acompañarla. Cordero resultó ser un hombre bajo con rasgos duros del rostro y ojos fríos. A diferencia de Ramos, no trataba de parecer un empresario respetable, sus modales y apariencia hablaban abiertamente de un pasado criminal. Así que usted es la hermana de nuestro difuntito, dijo sin preámbulos. El difuntito resultó no ser tan difunto, respondió Isabel. Eso lo averiguamos. La cuestión es qué vamos a hacer con eso. Propongo lo mismo que propuse a Ramos. Pago completo de la deuda a cambio de garantías de seguridad. Cordero se rió. Ramos es como una vieja. Se asustó de sus amenazas sobre Hacienda. Pero yo no temo a Hacienda. ¿Y de la seguridad de su hija también está seguro? El rostro de Cordero cambió instantáneamente. ¿Qué dijo? Catalina Cordero, 21 años, estudia en la Universidad de Viena en la Facultad de Relaciones Internacionales. Vive en residencia estudiantil en Universität Ring, cada mañana desayuna en el café junto a la universidad. Cordero se levantó lentamente de detrás de la mesa. Si toca a mi hija, no voy a tocarla. Pero otras personas pueden ser menos humanitarias. Especialmente si se enteran de que su dinero se perdió por la avaricia de su papá. ¿A qué se refiere? Isabel sacó de su bolso una carpeta con documentos. Me refiero a sus socios de Cádiz. Aquellos cuyo dinero invirtió en el trato con Salgado. Interesante, saben que su capital se perdió no por la bancarrota del deudor, sino porque usted decidió jugar al casino con sus intereses. Cordero palideció. ¿De dónde tiene esa información? Tengo muchos amigos en diferentes ciudades. Y a todos les gusta contar historias interesantes sobre cómo las autoridades locales pierden dinero ajeno. ¿Qué quiere? Lo mismo que quería ayer. Su renuncia a pretensiones hacia la familia Salgado a cambio de dinero. 30 millones de euros, exactamente lo que figura por mi hermano en sus libros de deudas. Cordero guardó silencio largo rato, reflexionando sobre la propuesta. Isabel veía cómo en su cabeza se desarrollaba un cálculo complejo, por un lado, dinero y cierre de un trato problemático, por otro, golpe a la reputación. ¿Y qué pasará con el mismo Salgado? Preguntó finalmente. Salgado está muerto. Oficial y definitivamente. Nadie más lo verá jamás. ¿Me garantiza? Garantizo. Más aún, si en un año se entera de que Alejandro Salgado apareció en algún lugar, duplicaré la suma pagada.
Era una propuesta arriesgada, pero Isabel estaba segura de su plan. Para entonces Alejandro con su familia estarían viviendo en Austria bajo nuevos nombres y encontrarlos sería prácticamente imposible. Cordero asintió. Bien. 30 millones y nos olvidamos de Salgado para siempre. El trato se cerró bajo las mismas condiciones que con Ramos. Para la noche Isabel se había arreglado también con Castillo, resultó ser el más dócil de los tres y aceptó 20 millones sin condiciones adicionales. Cuando regresó a la casa de campo, encontró a la familia completamente lista para el viaje. Las maletas estaban en el recibidor, los nuevos documentos yacían sobre la mesa, Rita dormía con ropa de viaje. Todo arreglado, anunció a Alejandro. Todas las deudas pagadas, todas las garantías recibidas. ¿Entonces podemos quedarnos? Isabel negó con la cabeza. No, Alejandro. Alejandro Salgado debe morir definitivamente. Demasiada gente sabe ahora que estuvo vivo. Tarde o temprano alguien hablará. Alejandro asintió. Entendía que su hermana tenía razón. ¿Y cuándo volamos? Mañana por la mañana. Vuelo a Viena a las 10. Allí los recibirá mi gente, ayudará con el establecimiento inicial. Olga lloraba silenciosamente. Señora Isabel, ¿cómo podemos agradecerle? Son felices. Críen a Rita sana e inteligente. Y nunca le cuenten la verdad sobre lo que pasó. Que piense que fue simplemente una mudanza a un país nuevo. ¿Y usted? ¿No nos veremos nunca más? Isabel abrazó a su nuera. Posiblemente, en unos años, cuando todo se tranquilice, encontremos forma de comunicarnos. Pero por ahora deben convertirse en personas completamente diferentes. A la mañana siguiente los acompañó al aeropuerto. Rita estaba emocionada por el vuelo próximo y no entendía por qué los adultos estaban tan tristes. Alejandro abrazó a su hermana al despedirse y le susurró al oído. Gracias, Isabel. Nos salvaste a todos. Cuídate, Alejandro. Y cuida a tu familia. El avión despegó a la hora exacta señalada. Isabel estaba parada junto a la ventana del terminal y miraba cómo desaparecía en las nubes. En el bolsillo yacía un teléfono con número nuevo, el único enlace con su hermano, que podían usar solo en casos extremos. Por la noche regresó a su piso en el centro de la ciudad. La casa parecía enorme y vacía después del pequeño piso en el barrio de la Ribera, donde hacía solo unos días había descubierto que no estaba sola en este mundo. En el escritorio yacían documentos sobre la transferencia de 130 millones de euros, el precio por la vida y seguridad de su hermano y su familia. Dinero considerable, pero no crítico para su fortuna. Y a cambio recibió lo principal, el conocimiento de que en algún lugar del mundo vive su familia. Una semana después llegó un breve mensaje al número nuevo, llegamos bien. Rita encantada con la ciudad nueva. Gracias por todo. Isabel sonrió y borró el mensaje. Alejandro Salgado había muerto, pero su hermano estaba vivo y feliz. Y eso era lo más importante. 3 meses después recibió una postal de Viena sin firma. En ella estaba representado un carrusel infantil, y en el reverso con letra infantil estaba escrito, Tía Isabel. Rita. Isabel puso cuidadosamente la postal en un marco y la colocó en el escritorio. Ahora sabía, tenía una sobrina que se acordaba de ella. Y eso hacía cada nuevo día lleno de sentido. Alejandro había recibido una segunda vida. E Isabel también, la vida de una tía que sabe que en algún lugar lejos crece una niña con marca de nacimiento en forma de estrellita, portadora del antiguo linaje de los Salgado. Medio año después llegó otra carta. Esta vez Rita mandó un dibujo, su nueva casa en Austria, donde se representó a sí misma, a mamá, a papá y a la tía Isabel. Todos sonreían y se tomaban de las manos. Abajo estaba escrito con letras infantiles irregulares, nuestra familia. Isabel colgó el dibujo junto a la fotografía y cada mañana, al despertar, veía esta imagen infantil. Le recordaba que los sacrificios no habían sido en vano, que en algún lugar del mundo había gente para quienes se había convertido en salvación.
A veces, en noches tardías, se imaginaba cómo Rita iba a la escuela austriaca, estudiaba alemán, hacía nuevos amigos. Como Olga se acostumbraba al país nuevo, y Alejandro gradualmente dejaba de mirar por encima del hombro. Como finalmente podían vivir tranquilos, sin temer cada llamada a la puerta. Y en los círculos empresariales de la ciudad corrían rumores de que la dama de hierro Salgado se había vuelto aún más dura y decidida. Nadie sabía que detrás de esa dureza se ocultaba una mujer que había conocido el precio verdadero de la felicidad familiar. Isabel continuaba construyendo su imperio empresarial, pero ahora tenía un objetivo que trascendía la simple acumulación de riqueza. Creaba un colchón financiero de seguridad para su familia, estuviera donde estuviera. Creaba una herencia para su sobrina, que algún día, posiblemente, conocería la verdad sobre su origen. La historia había terminado, pero la familia continuaba viviendo. En diferentes países, bajo nombres diferentes, pero unida por hilos invisibles de amor y memoria. Y cada vez que Isabel pasaba junto a esa farmacia donde todo había comenzado, mentalmente agradecía al destino por ese día cuando el malestar la llevó al descubrimiento más importante de su vida, que la familia vale más que cualquier dinero, y que a veces perder todo significa encontrar lo más importante.